Saludos, saludos amigos, yo soy DJ T y este video es para ti. Mi agradecimiento una vez más para mi hermanito J3 Producciones por haberme regalado esta intro, la intro de la historia detrás del youtuber, una sección que no es solamente DJT, sino que es de todos nosotros. ¿Tienes ahora cuándo, señores? Comienzo como siempre recomendándote canales y hoy lo quiero hacer con dos que te van a encantar. El primero, mi hermanito Davis Barber, un canal que no te puedes perder, que tienes que ir por allá y que vas a aprender muchísimo. El segundo, los amigos que conocí hace poco, que va empezando y que me gustaría que vayas y veas la propuesta que nos trae. Una propuesta totalmente diferente y que te va a encantar. ¿Quién es? Carlos DJ Ribeiro. Ya saben, Davis Barber y Carlos DJ Ribeiro. Por ahí abajo te dejo el enlace para que no te pierdas en la curvita y vayas derechito. Nos vamos al plato fuerte del día de hoy y lo vamos a hacer con esta invitada que, como les decía, es de primera línea y de lujo. Tengo una anécdota con esta amiga, esta amiga que se llama Mirna, y a lo mejor por el nombre muchos no saben quién es. Pero si les digo el Loco Sazón, enseguida van a saber quién es. Recuerdo una de las primeras veces que ella vino a mi chat en un directo, cuando la estuve leyendo, cuando vi ese nombre, el Loco Sazón, pensé que era un hombre quien llevaba este canal. Y para sorpresa mía, recuerdo que cuando ella hizo su primer directo, que asimismo creo que lo tituló, cuando llegué al chat, vi que era una mujer. Y como les digo, fue una sorpresa para mí. Pero nada, cosas que pasan acá en YouTube, es una de las pequeñas anécdotas que me ha pasado y me pasó con la invitada del día de hoy, Mirna del Loco Sazón. Cosas que pasan aquí en YouTube. Pero bueno, ¿qué le puedo decir de Mirna? ¿Qué le puedo decir de su canal? Me encanta muchísimo todos los cambios que ha hecho en su canal y para bien. Me encanta que lleva su canal con mucha astucia, con mucha inteligencia y me encanta todos los logros que ha tenido y que va a seguir teniendo. Me encanta todo el apoyo que da a Mirna, que siempre está por ahí compartiéndonos además de sus recetas, compartiéndonos su tiempo y que realmente apoya muchísimo. Así que tenemos que darle las gracias y que sirva este video también como un homenaje por todo el trabajo que está haciendo Mirna, no solamente acá en la comunidad de youtubers, sino también fuera de ello, apoyando a tantas personas. Pero nada, señores, como decimos los cubanos, no más muelas. Vamos directo al grano. Así que, señores, como siempre les digo, ya tiene a mano su botellita de vino, ya tiene su soda o tiene sus palomitas. Entonces, amárrese los cinturones que ya empieza la fiesta. Señores, hoy en la historia detrás del youtuber, Mirna del Loco Sazón. Gracias DJT por haberme invitado a tu canal. La verdad, estoy bastante agradecida. Saludos a todas esas personitas que van a estar viendo esta entrevista, así que espero que la disfruten. Mi nombre es Mirna Mejía, soy salvadoreña, pero vivo en Houston, Texas. Tengo dos hijos, una hija de 20 años, un hijo de 14 años y yo soy la creadora de las recetas de cocina del canal El Loco Sazón. Así que vamos a la entrevista. Como ya les había dicho, soy salvadoreña, de un pueblito que se llama Berlín, muy pequeño, donde todas las personas se conocen, pero muy bonito. Y nací el 18 de febrero de 1980, o sea que soy cuarentona, pero con mucho orgullo.
¿Cómo entré a YouTube? Pues fíjate que entré porque mi hermano me habló, él tiene un canal de YouTube y él me comentó algo sobre eso y me sugirió como que hiciera un blog con mi esposo, que a lo mejor funcionaba por mi esposo. Y le dije yo, bueno, ok, empecé. Pero yo no me sentía muy cómoda. Al principio comencé haciendo moda, maquillaje y cosas así, pero yo no me sentía muy cómoda. Para la moda yo siento que hay que aprender bastante, sobre el maquillaje igual, y yo no me sentía muy cómoda, aunque empecé a informarme, pero no era lo que yo estaba disfrutando. Incluía algunos videos de cocina y yo sentía que en la cocina yo me sentía muy cómoda, aunque yo antes, yo no era muy cocinera, me gustaba la cocina, pero cocinaba a lo mejor de vez en cuando, una vez al mes, pero ahí yo me sentí bastante cómoda. Luego que empecé a escuchar en YouTube que uno tenía que guiarse por algo que te gustara, fue donde decidí hacer videos de cocina. Y créanme que hoy por hoy yo creo que ha sido la mejor decisión que yo he tomado y me lo disfruto, que es lo más importante. Mi hobby o pasatiempo favorito, pues hornear. Me encanta hornear, yo creo que es el momento donde yo me relajo bastante, lo disfruto y es hacer pan. Tengo varias recetas de pan, pero puedo hacerlo frente a la cámara y también sin necesidad de estar frente a la cámara, me encanta hornear. Música que no puede hacer falta en mi lista, pues sería Ricardo Arjona, Alejandro Sanz y el grupo Nietzsche, que yo la verdad soy fanática del grupo Nietzsche. Esos serían los artistas que no podrían hacer falta en mi lista de música. Comida favorita, pues yo creo que serían frijoles, aguacate, queso y tortillas recién hechas. Te desprecio el mejor filet mignon que puede haber por esa comida. Sería esa mi comida favorita. Mi mayor virtud. Yo creo que mi mayor virtud es conseguir todo lo que me propongo. No importa lo que me cueste, pero si es algo que yo me lo propongo es porque a mí me gusta y voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para poder conseguirlo. Mayor defecto. Mayor defecto yo creo que considero dos. Uno es cuando estoy molesta no escucho. Y cuando tengo una idea metida en mi cabeza, por más que me digan si yo esa idea yo ya la tengo bien metida en mi cabeza, aunque me salga mal, trato de desarrollar lo que yo estoy pensando. Y el otro defecto sería cuando yo estoy bastante molesta, no me hacen hablar. Por más que me puedan decir, no me van a hacer hablar y eso algunas veces va como, lo considero bastante como defecto porque hay momentos donde sí se necesita hablar. Pero cuando yo estoy muy molesta, no te voy a contestar absolutamente nada, ni contestar, ni preguntar. Callada totalmente. Costa Rica es reconocida por sus playas, montañas, volcanes y hermosa naturaleza. ¿Sabías que en Costa Rica no tenemos ejército? Y otro dato curioso, que en Costa Rica está prohibida la caza recreativa. Si te parece interesante conocer más de Costa Rica y su historia, visita el canal del Profe Du. Mejores momentos, pues uno y quizás el más importante sería cuando tuve a mis hijos. El 2, cuando conocí a mi actual esposo. Y el 3, y yo creo que ha sido un momento de mucha emoción y la verdad bastante alegría porque mi trabajo se empezó a ver y a reconocer, o sea, a dar resultados, sería cuando el video para Navidad se me hizo viral. Esos serían uno de mis mejores momentos y hay muchos, pero pues no voy a adentrarme en tantos. Esos serían mis 3 mejores momentos. Peores momentos.
uno de los que yo más recuerdo, que yo creo que hasta cierto punto eso también me hizo bastante fuerte, cuando me separé de mi ex esposo, con mis 2 hijos, no tener dónde ir, no saber qué iba a hacer, aunque yo tenía trabajo, pero pues es bastante difícil cuando tienes 2 hijos y tienes que buscar dónde vivir, empezar totalmente de cero porque nos salimos ahí solo con nuestra ropa, pero pues eso yo creo que me hizo bastante fuerte, me ha ayudado bastante y siempre fui bastante independiente, pero eso sí es uno de mis peores momentos a lo mejor, pero pues aquí estoy de pie. Otro de mis peores momentos sería cuando yo dejé el trabajo. Ya eso fue hace poco, que yo dejé el trabajo, luego era como bastante difícil no saber qué hacer, estar como de ama de casa nunca había sido como una de las cosas que yo había hecho o no había tenido el tiempo, pero es donde yo empecé a descubrirme qué era en realidad lo que me gustaba. Luego pues descubrí YouTube y esto me absorbe bastante tiempo, aunque sí trabajo algunos días, pero disfruto haciendo lo que estoy haciendo y eso fue uno de mis peores momentos, dejar mi trabajo porque tenía muchos años como manager en un supermercado, pero pues así pasa y aquí estoy. YouTubers favorito. No son muchos, pero tengo un referente que es La Capital. Me encanta el creador de los videos de cocina de La Capital. La verdad que ese sí es un referente que a mí me gustaría pues un día ser como él. No hay una receta que no tenga más de 1 millón de vistas y yo creo que ese es uno de mis referentes. El otro youtuber que me encanta a mí es un canal se llama Invertir Mejor. Él da como conferencias de emprendimiento, motivación y me encanta todo lo que él hace. Es colombiano. Son quizás mis 2 referentes que tengo, uno por motivación y el otro por un día, primeramente Dios, ser algo similar a él, La Capital. Consejos. Mi mayor consejo quizás sería de que asegurarnos muy bien qué es lo que estamos haciendo, si nos gusta o no nos gusta. O sea, porque hay una gran diferencia cuando haces algo que te apasione a algo por interés. Porque algunas veces podemos estar metidos en esto de YouTube siempre pensando en la fama, en el dinero que vamos a hacer y estamos haciendo algo que no nos gusta, algo que al final lo vamos a terminar siendo mediocre y que no lo vamos a disfrutar. Hay una gran diferencia cuando nosotros hacemos algo por interés o algo por pasión, porque cuando hacemos algo por pasión es algo que disfrutamos haciéndolo, que a lo mejor queremos lo mismo, llegar al éxito de saber que vamos a ganar a lo mejor una muy buena cantidad, pero estás disfrutando lo que estás haciendo. Pero lo hacemos solo pensando en el dinero y no es lo que a nosotros nos apasiona, pues vamos a terminar frustrados con un trabajo bastante mediocre. Porque como dice un dicho, cuando la pasión y el trabajo se juntan, tú nunca vas a volver a trabajar, porque prácticamente estás haciendo algo que disfrutas, algo que nadie te tiene que estar puchando para que lo hagas, es algo que sale de ti y pues ese sería quizás mi consejo, hacer algo que nos apasione. ¿Cómo quiero que me recuerden en YouTube? Pues que me recuerden tal cual soy, con mis defectos, con mis virtudes, con este tono de voz tan alto que yo tengo, pero pues así soy y me quiero tal cual soy. Haciendo recetas de cocina, que es lo que a mí hoy por hoy yo puedo decir es mi pasión. Antes yo no cocinaba y hoy que lo hago, yo me lo disfruto. Y mi lugar favorito donde yo me lo paso y que me recuerden de esa manera es la cocina. Una vez más quiero darle las gracias a Mirna por haber accedido a esta invitación a ser parte de la historia detrás del youtuber. Una sección que, como siempre les digo, dejó de ser mía para ser de todos nosotros. Este es un avance de otro de los canales que usted va a tener la exclusiva aquí, en la historia detrás del youtuber. Hola mis amigos,
Mi nombre, Rolando Bonilla. Fecha de nacimiento, enero de 1972. Ese simplemente es otro de los invitados que vamos a tener acá en la historia detrás del youtuber. Si usted quiere ser parte de esta sección, recuerde, simplemente déjemelo saber en los comentarios y usted puede ser uno de los invitados. Esta sección ya es de todos nosotros. Y nada, amigos, ahora sí, recuerde siempre que no hay canal grande ni hay canal pequeño. Todos somos iguales. Así que nada, me despido como siempre. Nos vemos por ahí en otro video de DJ T. Gracias.